Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Directamente les voy a pedir que oren por el Papa León. En los últimos días han salido pues dos noticias por las cuales, pero no solamente, voy a pedir mucha oración por el Papa porque tiene mucho trabajo. Imagínense la responsabilidad de ser vicario de Cristo aquí en la tierra. Y esto es tremendo. O sea, creo que nadie se puede imaginar lo que realmente eso significa. No, es que es demasiado grande. Ok, por un lado tenemos el mensaje del Santo Padre, León XIV, con el motivo del 10º aniversario de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Una exhortación que trajo pues un revuelo, digamos así, en el tiempo del Papa Francisco. Sobre todo porque lamentablemente había una interpretación del propio texto que luego inclusive el Papa asintió, que consistía en dar la comunión no deliberadamente a personas que están en segundas nupcias, sino que después de un acompañamiento se viese que aunque esté en un pecado objetivo grave, subjetivamente puede ser que no esté en un pecado grave, con lo cual estuviese en gracia de Dios y pudiese la persona o las personas ir a recibir la comunión. Una postura que no satisface a la moral, a la doctrina, a la teología inclusive, porque se reduciría todo pues a un plano subjetivista, como yo siento yo aquí, y hay que tener siempre en cuenta que los cánones del derecho canónico, que la moral se basa en la objetividad de la situación para luego determinar cosas, porque la iglesia no se mete nunca allá en este foro tan interno, ahí en la conciencia, sino que dice lo objetivo, a ver, hay esto, esto otro, listo, ¿se puede o no se puede? En el caso de las segundas nupcias, pues está en una situación irregular, objetivamente eso es una situación que impide en la comunión sacramental. Ya allí meterme en una cuestión más pues subjetiva es muy delicado porque entra en juego muchos elementos, muchos elementos. Sin embargo, claro, evidentemente un acompañamiento uno va en este proceso junto a la persona para ir discerniendo muchas cosas, ir buscando caminos medios, pero que no vayan en oposición a lo que se estipula como objetivo dentro de la iglesia, ¿no? Insisto, para no caer en subjetivismos. Entonces, muchas personas ya están especulando que probablemente el Papa León va a continuar con esta interpretación del documento, porque, insisto, el documento no lo dice tácitamente, pero existía una interpretación de los obispos en Argentina que el Papa dijo, pues bueno, por allí es la forma correcta de interpretar, ¿no? Pero esto deja muchas interrogantes, insisto. Bueno, no voy a adentrarme más en ese punto, solamente decir que con base a esto, pues hay algunos sectores que están diciendo el Papa probablemente va a continuar en esto, porque además que Amoris Laetitia tiene muchos puntos que son realmente luminosos, como dice el mismo texto, y que se puede sacar muchas riquezas, evidentemente, eso está clarísimo. Sin embargo, pues ese punto dejó esta mancha. También se podría analizar uno que otro más, pero sobre todo este punto, ¿no? Y lo que más ha llamado la atención ha sido justamente lo siguiente. Dice aquí el texto: el Papa Francisco afirma la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales y de fortalecer la educación de los hijos, al tiempo que invita a la Iglesia a acompañar, discernir e integrar la fragilidad, superando una concepción reductiva de la norma y a promover la espiritualidad que brota de la vida familiar. Esto de superando una concepción reductiva de la norma, pues ha como encendido la alarma y algunos han dicho, ¿qué significa esto? Que entonces la norma, digamos, canónica, la norma práctica, litúrgica, de que una persona que se encuentra en tal situación no puede comulgar, ¿se va a considerar también una norma reductiva? Bueno, entonces han comenzado a especular al respecto. Aún no ha sucedido nada, ¿no? El Papa recién ha dicho, vamos a reunirnos para profundizar este documento, que dicho sea de paso será en octubre de este año, pero no ha dicho nada más, solamente esto. Sin embargo, claro, comienza la especulación
Y como sea, siempre hay que orar mucho, porque ese es un tema también delicado, no hay que ignorarlo. Es un tema que está allí, me refiero a las personas que se encuentran en segundas nupcias y que no está totalmente claro, porque han habido interpretaciones e interpretaciones. Oramos para que se haga la correcta interpretación, más católica, más conveniente. Hay que orar mucho por esto porque hay lamentablemente obispos que consideran que sería oportuno que se les dé la comunión a aquellas personas. La segunda noticia por la que pido oración tiene que ver con algo que ocurrió hace muchos años con el entonces sacerdote Robert Prevost. Pues estaba en un congreso en Brasil de ecoteología y se dio un ritual que tenía como centro pues la Pachamama, ¿no? Es un tema pues delicado. Con el Papa Francisco pues durante todo su pontificado hasta el día de hoy siguen pues acusándole de un acto idolátrico, siendo así que el mismo Papa dijo que esto no era ningún acto idolátrico. Se pronunció el Vaticano diciendo que esto no era un acto idolátrico, que sencillamente eran figuras amazónicas. Bueno, con todo no dejaba de por lo menos ser visualmente escandaloso cómo se daba todo esto allí en el Jardín Vaticano. De esto pues ya se ha hablado en otro momento. Solo menciono esto porque es un tema sensible. Por un lado, quizá por tener cierta lejanía de esos contextos específicos de la Amazonía o de la zona andina que utilizan ciertos elementos que para ellos son rituales, pero que han sido cristianizados, ¿no? De esto, pues, por ejemplo, el obispo, por aquí tengo el nombre, se llama Monseñor Felipe Arismendi, que actualmente ya es obispo emérito, pero que trabajó justamente ahí en Chiapas, en México, en este lugar, en la diócesis de San Cristóbal. Él pues tenía contacto directo con ellos y él decía, yo al principio tenía muchísimos prejuicios contra esas cosas que hacían ellos porque no entendía. Y luego entendí que realmente lo que hacen es realmente los que han sido cristianizados, rendirle culto a Dios utilizando ciertos elementos naturales porque ellos se sienten pues muy vinculados a la naturaleza por todo el contexto, por sus tradiciones. Y esto pues ha sido cristianizado y lo han direccionado hacia el Señor, ¿no? Entonces luego tenía una visión distinta de todo aquello. Evidentemente, habrán excesos, habrá quienes, como en todo lugar, pues hace una especie de sincretismo, una mezcla y que sí que no, que dejo a mis ídolos y como que no, y que sí a Jesús. Bueno, eso ocurre en todo proceso de evangelización y hasta el día de hoy, hasta los que se llaman cristianos católicos pueden tener pues ciertos actos de idolatría, a veces al dinero. Bueno, ustedes ya conocen, San Pablo inclusive habla del dios dinero, por ejemplo. Lo que sucede aquí específicamente es que hay unas fotos del Papa León, en ese entonces sacerdote, pues que está ahí también de rodillas, ¿no? En este contexto. Que se pueden sacar justificaciones. Yo podría decir, pues bueno, miren, la Virgen de Guadalupe utilizó símbolos, figuras que en ese entonces se podrían considerar idolátricas, si alguien mira sin conocer bien. ¿Por qué? Porque utilizó una flor en el centro de su vestido, que era signo de divinidad, por ejemplo. Y uno diría, no, ¿cómo va a utilizar esto? No, no, ¿cómo es posible? Ah, pero se entiende por qué, porque tiene una cruz aquí, en un collar, y se va comprendiendo mejor la situación. Que utiliza las flores, que utiliza el baile, que esto era la forma idolátrica de estos indígenas. Pero es que ahora lo está direccionando hacia el Señor, ¿no? Y yo pudiese venir aquí y decir, bueno, se justifica esto, esto, otro, y por eso entonces el padre en ese entonces, Robert Prevost, pues no significa necesariamente que estaba haciendo un culto idolátrico. Yo podría justificarlo así tranquilamente. Por otro lado, yo podría decir, pero ¿cómo va a hacer esto? Poniéndome ahora como crítico así rabioso contra el Papa, uno podría decir, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo un sacerdote se va a poner ahí de rodillas? Y esto va a traer confusión y me podría ir de largo, ¿no? Diciendo cosas negativas y por qué. Y aquí entramos en una cuestión que quizás no nos gusta, porque nos deja en un plano de
esperar lo mejor del otro. Nos deja en un plano en el que no tenemos el control. Nos deja en un plano en el que no podemos salir como jueces. ¿Y cuál es este? El plano de un hijo delante de un padre. Yo soy hijo del Papa León. Y yo a mi papá no voy a ponerme a juzgarle de cosas del pasado cuando yo mismo no sé. Sencillamente yo no sé. Yo no puedo ni meter las manos al fuego, ni tampoco puedo comenzar a juzgarle y a criticarle y a decirle que es un idolátrico por algo de lo cual yo no estoy seguro. Porque, ¿cómo voy a ver el corazón en una foto? ¿Estaba realmente haciendo un culto idolátrico en ese momento? ¿Se entiende esto? Pero tampoco quiero salir aquí a decirles, no, es que, no, eso fue un culto realmente católico, absolutamente puro y no, porque no sé. Yo tomo la actitud de hijo. Aquí estoy. Lo que voy a hacer es orar por usted, Papa León. Lo que más me interesa a mí como hijo, y al tener a Robert Prevost, ahora Papa León XIV, como Papa, como Romano Pontífice, es saber qué es lo que él dice sobre, por ejemplo, un culto a la naturaleza, a la Pachamama o algo parecido. Como Romano Pontífice, como mi padre actualmente, ¿qué me dices sobre esto? Y sobre esto el Papa ha hablado, y les presento rápidamente aquí, para que lo vean, ¿qué dice el Papa sobre esto? Telegrama del Santo Padre a firma del cardenal secretario de Estado a los obispos de la Conferencia Eclesiástica de la Amazonía. Bueno, no está en español, parece. Bueno, les digo rápidamente. No, aquí está en español. Dice lo siguiente. Dentro de esta doctrina perenne, no menos evidente es el derecho y el deber de cuidar de la casa que Dios Padre nos ha confiado como administradores solícitos. Atención, está dirigiendo a los obispos de la Amazonía. De modo que nadie destruya, ahora como Papa lo ha dicho hace unos cuantos meses, que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales que hablan de la bondad y belleza del Creador, ni tanto menos, atención, se someta a ellos, a esos bienes naturales, como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas. Está advirtiendo justamente de la adoración de la naturaleza. Eso está claro. Ahora, como mi papá, que está allí ocupando la cátedra de Pedro, lo que me interesa es saber qué me está ahora dando a mí, que soy su hijo. Y me está diciendo esto, claramente. La adoración a la naturaleza o algo parecido, no, evidentemente. El Papa ha hablado una y cientos de veces ya como Romano Pontífice de la necesidad de adorar a Cristo, el único Salvador, el único Redentor. Eso está clarísimo. Sus homilías son cristocéntricas, son muy bonitas. Eso está claro. Pero en este contexto, pues ya comenzarán a salir los dedos acusadores, las lenguas viperinas, los gritos escandalosos y justicieros que probablemente, no lo sé, pero probablemente comenzarán a hacer una cola larga de acusaciones y de estar allí y darle, cualquier cosa y sacarán esto y esto otro y la imagen, otra vez la imagen y la foto del, en ese entonces, padre Robert. Yo les pido, oremos por el Romano Pontífice, él es nuestro papá actualmente y que independientemente de cosas que haya hecho en el pasado, lo que sea, de las cuales nosotros no tenemos el control y no sabemos, a menos que él salga a aclarar, a decir algo, pues sencillamente nos acogemos a lo que ahora como papá nuestro es y nos enseña. Y esto, pues, hasta el día de hoy ha sido doctrina católica. En este marco, queridos hermanos, les invito, oremos por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, para que disciernan convenientemente y tomen las mejores decisiones para que la Iglesia continúe según el corazón de Cristo. Les doy la bendición. Bueno, si es que alguien me pregunta a mí, pero usted, Padre Byron, ¿qué piensa sobre esto del Papa en ese entonces sacerdote? Yo pienso que evidentemente no ha hecho un culto idolátrico, ¿no?
Realmente no me cabe en mi cabeza que una persona como el Papa León o como el Papa Francisco tengan pues en su intelecto, en su estructura, digamos, filosófica y en su teología, en su espiritualidad, en su lógica, ¿no? Mm, Como un elemento la disposición a adorar a la tierra, a la naturaleza. No me cabe, no me cabe. Pero al final es solamente mi opinión, nada más. Lo más importante es orar por ellos y saber que no siempre tenemos el control de las cosas, mucho menos de aquellas que son pasadas y mucho menos de cosas que no son nuestras, desde alguien y su conciencia y su vida, ¿no? Y su camino, ¿no? Por último, los santos pues se hicieron santos también en un camino, en un proceso. Bueno, voy a darles la bendición. Oremos por el Papa y la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.